Hola de nuevo y bienvenidos a este séptimo capítulo sobre las consecuencias severas de la violencia, donde hablaremos sobre suicidio, prevención e intervención y donde a modo introductorio, desarrollando este mapa conceptual del concepto de suicidio, podríamos comenzar hablando cómo la Organización Mundial de la Salud nos define el concepto de suicidio como el acto en el que una persona decide fallecer o quitarse la vida de manera intencionada, pero cómo podemos desglosar este concepto. Inicialmente podríamos comenzar hablando que en el último año 2023 fallecieron alrededor de todo el mundo aproximadamente 800.000 personas a causa de este motivo y evidentemente en nuestro país fallecieron alrededor de 4.097 personas a causa de suicidio, una tasa 2,3 veces mayor que por ejemplo los accidentes de tráfico. ¿Y qué podemos hacer ante ello? En este sentido también, si somos concretos con los datos obtenidos y estadísticos a nivel nacional, a nivel comunitario, podríamos destacar que en Andalucía fallecen alrededor de 11 personas diariamente y que Almería se convierte en la tercera provincia con mayor tasa de defunción en este sentido. Por ejemplo, tendríamos que destacar que el número de problemas de salud mental en menores, conductas autolíticas y también relacionado con esa violencia autoinfligida y también con un posible intento de suicidio sigue en aumento. Por ello le damos importancia a cómo relacionarlo a lo largo de todo este manual, este capítulo en especial, y qué podemos hacer desde cada papel del agente social para intentar prevenir e intervenir de la manera más eficaz posible. Seguidamente podríamos hablar sobre las características del perfil de la conducta suicida e inicialmente podríamos desarrollar algunas de las reflexiones, sobre cómo aparentemente distintas personas con la misma situación ante la misma dificultad o adversidad, una podría llevar a cabo una posible ideación, intento de suicidio y en cambio otra persona no. En este sentido tendríamos que destacar, al igual que cuando en la Escuela de Salud Pública de Andalucía vinieron aproximadamente en noviembre de 2023 a hacer una formación a todos los profesionales psicólogos, que no hay un perfil concreto de persona con ideación y con intento de suicidio, ya que cada persona tiene sus propias habilidades, capacidades y no cada circunstancia nos podría influir de la misma manera a cada persona y especialmente en el contexto que nos atañe si habláramos de menores. Por eso, en este sentido, tenemos que destacar que hay una multicausalidad de la conducta suicida, no hay un perfil concreto de diagnóstico o de persona con ideación e intento de suicidio y por ello también la gran complejidad de este concepto a la hora de abordarlo. Así pues, cuando desglosamos el concepto de suicidio en mayor profundidad, al igual que también hicimos en nuestro primer capítulo sobre el abuso sexual infantil, teníamos que hablar sobre una serie de mitos y de realidades. Cuando nos referimos al concepto de suicidio, solemos encontrar que un primer mito suele ser que la persona no avisa. Y en este sentido, para desmontar dicho mito, tendríamos que destacar que evidentemente el 100% de los casos no sucede así, por eso nunca podemos hablar de una manera absoluta y hablando del 100% de probabilidad, pero sí que es cierto que si somos concretos y meticulosos, en la mayoría de los casos a través de la comunicación verbal, no verbal, suelen haber determinadas señales de alarma que pueden dar indicio a ello. Otro de los mitos que solemos encontrar es que la persona que pretende llevar a cabo un posible intento de suicidio, conceptos que desarrollaremos a continuación, lo utiliza como una llamada de atención. Y en este sentido tenemos que saber diferenciar que, por ejemplo, cuando una persona lleva a cabo un intento de suicidio, es consciente y sabe que su probabilidad de fallecer es total o casi total, y que si no se produce, como veremos a continuación, sería un suicidio frustrado, que sea por alguna cuestión que quizás no ha podido controlar, un pequeño imprevisto. Por ello, cuando una persona lleva a cabo un intento de suicidio, para desmontar ese mito, si no lo utiliza como una forma de chantaje para obtener un beneficio personal, lo que pretende es dejar de sufrir y manifestar esa situación de desesperanza. Posteriormente podremos hablar sobre otros mitos, como por ejemplo, cuando se manifiesta que si los medios de comunicación hablan del concepto de suicidio, deben intentar hacerlo para no fomentarlo. Evidentemente este concepto ha sido muy tabú y en los medios de comunicación ha estado censurado culturalmente, pero se demuestra que si los medios de comunicación y a nivel sociocultural hacemos un uso responsable de la información a modo preventivo, esto ayudará, esto se conoce como el efecto papágeno.
En este sentido, un cuarto mito del que podríamos hablar es que cuando una persona nos manifiesta este concepto de suicidio, que expresa cómo se siente, intentamos rápidamente evitarlo, vaya a que podamos inducir o incitar a que pueda hacerlo, desarrollarlo. Y también se demuestra que para desmontar este mito, cuando hablamos y expresamos y se habla de manera responsable, como bien decíamos anteriormente, sobre suicidio, esto también es terapéutico, ya que no podemos dejar de olvidar que muchas veces las personas no solo podremos encontrarnos en un rol profesional, como por ejemplo en el ámbito deportivo, sino también desde un rol familiar, amistad, etc. Y para ello, todo ello se aúna sobre cómo podemos hablar sobre estos mitos y realidades a la hora de comprender el concepto de suicidio en mayor profundidad y sobre todo de una manera más clara y eficaz. Sucesivamente, cuando hablamos sobre las señales de alarma en cuanto a la prevención y detección de la conducta suicida, deberíamos de enlazarlo con el apartado anterior, donde hay un quinto mito que nos guardamos para este apartado, y es sobre si el suicidio se puede prevenir. Evidentemente, al igual que si pusiéramos el ejemplo de los accidentes de tráfico, ojalá pudiéramos prevenir el 100% de los casos de suicidio, pero evidentemente aquí entra en juego una de las reflexiones en cuanto a qué podemos hacer en todo el entorno micro y macro de la persona para prevenir, que lo veremos también a continuación en cuanto a esos factores de protección y de riesgo. Evidentemente, cuando hablamos de esas señales de alarma, cuando a nivel micro detectamos en la persona posibles comportamientos autoagresivos, sentimientos de desesperanza, baja autoestima, cómo altera también su funcionamiento en esferas personal, académica, deportiva, cuando el menor también manifiesta un estado emocional irritable, desmesurado, poco común también en su comportamiento, todo ello nos pueden dar pequeñas señales y pistas a la hora de detectar que algo no va bien, que algo falla, incluso cuando podemos observar determinadas cartas de despedida, comunicación verbal, no verbal, sentimientos o ideas recurrentes de muerte, de fallecer, todo ello debería de activar también nuestras señales de alarma y veremos también qué claves de actuación para hacer un uso responsable también desde nuestro papel podemos intentar abordarlo dependiendo del rol en el que nos encontremos. A continuación, cuando hablamos sobre los conceptos clave a la hora de comprender en mayor profundidad el concepto de suicidio, podremos comenzar hablando sobre la propia ideación suicida, que son los pensamientos, planes que lleva a cabo una persona, y que evidentemente debemos de comprender que el hecho de tener ideación suicida no hay una relación exacta a la hora de que una persona pueda llevar a cabo un posible intento de suicidio. Evidentemente este también podría ser un posible mito, pero también debemos de destacar que incrementa el riesgo de que si la propia persona no pide ayuda a tiempo, no conseguimos asesorarle o ayudarle de la mejor manera posible a tiempo, esa posible ideación suicida a medio y largo plazo puede derivar y desencadenar en mayor probabilidad y riesgo en un posible intento de suicidio, donde el intento de suicidio se comprende como toda acción en la que la persona es consciente de que su probabilidad de fallecer es letal o casi letal. En este sentido también podríamos destacar conceptos clave como la propia amenaza suicida, en la que la persona manifiesta su intención de fallecer de manera intencionada, y donde también podríamos diferenciar entre ese suicidio consumado, que es cuando se produce el suicidio de manera exitosa, la persona fallece quitándose la vida de manera intencionada, o un suicidio frustrado, es decir, cuando la persona lleva a cabo un intento de suicidio pero no consigue realizarlo con éxito por cualquier circunstancia, imprevisto, y que también podría incluso derivarle en otro tipo de discapacidad, como por ejemplo un tipo de discapacidad física. En este sentido debemos de comprender que cuando hablamos de estos conceptos clave, ¿de acuerdo?, es fundamental en la medida de lo posible, y cuando también hablamos de los problemas de salud mental, que ninguna persona, ni adulto ni menor, estamos exentos de desarrollar un posible problema de salud mental, posible también ideación suicida, y para ello también debemos de intentar sensibilizarnos, intentar prevenir y también a través del entorno micro y macro de la persona asumir nuestra responsabilidad de la manera más eficaz posible.
Cuando nos referimos a los factores de protección y de riesgo en cuanto a la conducta suicida, veremos a continuación cómo el entorno micro y macro de la persona puede ser un contexto favorecedor o un contexto de riesgo. En este sentido, si habláramos de esos factores de protección, podríamos destacar como el entorno familiar, gran pilar no solo en el proceso de formación del menor, sino también en su bienestar emocional y saludable, puede contribuir a la hora de promover ese entorno cálido, en el que haya un entorno estructurado, se predique con el ejemplo en valores, se le ofrezca también ese apoyo al menor en cuidado y en autocuidado, podrían actuar como también factores de protección. También podríamos hablar de los iguales, cuando el entorno del menor en cuanto a amistades también es favorable, todo ello contribuye a fortalecer su capacidad y su desarrollo y evidentemente prevenir dificultades o problemáticas como esta. También podríamos hablar del entorno educativo, cuando a nivel también del rol del profesorado, del equipo docente, se trabaja con esas 5C del trabajo en equipo, con el equipo familiar, en beneficio del alumnado, se programan esas tutorías, se fomenta el desarrollo de capacidades del alumnado y se atiende a esas necesidades, también pueden actuar como aliados en cuanto a la protección. Y también podríamos destacar el entorno comunitario, hablando de barrios seguros, políticas también que contribuyan al bienestar del menor en todas sus esferas y evidentemente nuestro entorno deportivo, cuando promovemos esa cultura del buen trato, de protección, de autoprotección, fomentamos las capacidades del menor en cuanto a autoconfianza, valores, autoestima, todo ello contribuirá como medio de protección a la hora de poder desarrollar una posible problemática cuando hablamos del concepto de suicidio. Sin embargo, cuando nos referimos a esos factores de riesgo, podríamos ver en contraposición que si el ambiente familiar es desestructurado, con posibles situaciones de toxicomanías, no se predica con el ejemplo en valores, hay situaciones de violencia y maltrato, incluso en el ámbito familiar, todo ello puede ser un gran factor de riesgo, no solo que pueden mermar y poner en riesgo el bienestar emocional del menor en todas sus esferas, sino también en cuanto al concepto de suicidio. Podríamos encontrar este símil en cuanto a los iguales, cuando se producen determinados tipos de violencia contextual, como por ejemplo el bullying, acoso escolar en el ámbito educativo, ciberbullying, etcétera, o determinados otros tipos de violencia física, psicológica, etcétera. Y también a nivel comunitario, si hablamos también de comunidades o barrios que no sean seguros, que haya un gran índice de delincuencia, etcétera, todo ello puede influir en el bienestar del menor y evidentemente cuando hablamos de suicidio. Y también para finalizar, si nuestro entorno deportivo es desestructurado, no se fomenta esa cultura del buen trato, nuestro menor sufre continuamente esa presión añadida, expectativas, determinados tipos de violencia y maltrato manifestadas, como bien podíamos mencionar en el 6º capítulo, todo ello puede ser evidentemente un gran factor de riesgo. Así pues, debemos de entender en este apartado cómo el entorno, tanto micro como macro del menor, puede ser muy influyente, tanto favorablemente como perjudicialmente, no solo en su salud y su desarrollo, sino también cuando desarrollamos el concepto de la prevención e intervención de la conducta suicida. Y como conclusión de este 7º capítulo sobre las consecuencias severas de la violencia, donde hablamos de suicidio, prevención e intervención, evidentemente afrontamos un concepto de gran complejidad que no solo genera una gran preocupación a nivel nacional, sino a nivel internacional, y no solo nuestro deporte formativo y base en el contexto deportivo, sino también en todas las esferas. En este sentido hemos comenzado hablando sobre esa introducción y mapa conceptual del concepto de suicidio, indagando aún más en el perfil concreto de la conducta suicida y también abordando cuestiones como por ejemplo conceptos clave, mitos y realidades, determinadas señales de alarma y también mencionando esos posibles factores de protección y de riesgo tanto a nivel micro como macro del menor y que pueden ser determinantes en un posible desarrollo de problemas de salud mental o de ideación y de intento de suicidio en un posible futuro. Para ello, todo esto lo enlazamos también como si no se atiende a la necesidad del menor, no se cuida de su bienestar, si esos tipos de violencia que pasan de manera desapercibida o perpetrada en cualquier manifestación que pueda encontrarse puede desencadenar en una consecuencia aún más severa e irreversible como podría ser, ojalá que no sucediera, hablando del concepto de suicidio.